Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa más de Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes sobre los temas más importantes, los temas que están en la agenda socioeconómica y sociopolítica de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras comunidades, porque hoy todo es global, la información, lo que está ocurriendo en alguna parte del mundo nos afecta a todos. El famoso efecto mariposa se está viendo como nunca antes. Muy buenas noches, Keta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gusto Acá saludarte. presente. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, estimado Víctor, buenas noches a todos, buenas noches a quienes hoy ya nos acompañan. Pues como siempre lo hacemos, les enviamos un abrazo afectuoso a todas las personas que han pasado por la terrible enfermedad de la pandemia. Muy bueno que muchas personas se han recuperado, pero también muy lamentable que algunas personas sigan enfermas y algunas muy lamentable que han perdido la vida. A todas las personas que han perdido un familiar, un ser querido, de verdad es muy lamentable, muy sufrido. A todos nos ha tocado y pues la verdad es algo que nos debe hacer más humanos. Les enviamos un abrazo solidario. No damos cifras porque las cifras que hoy son escandalosas a veces ocultan el verdadero dolor. A cada una de las personas que han sufrido de esto les enviamos un abrazo solidario de verdad. Y a todos los médicos y enfermeras y a todo el personal que está al frente de batalla, nuestro más grande reconocimiento. De verdad van a dar un ejemplo de lo que es la humanidad y lo están dando de lo que es la humanidad. Muy buenas noches a todos. Pues además de la pandemia tenemos muchos temas que tratar con ustedes. Uno de ellos, por si algo faltara, por si a este cóctel de circunstancias que hemos sufrido en la actualidad, por si algo no podíamos creer que podía estar peor, pues está peor. Los intensos fríos ocasionados en gran medida, dicen los científicos, por el calentamiento global, han bajado más del Polo Norte como tradicionalmente ocurre en estas fechas, que llegan quizá al norte de Estados Unidos, al sur de Canadá. Hoy están en la frontera de México, muchos estados de la República, de Chihuahua, Durango, algunas comunidades, ya no las comunidades, no solamente las comunidades altas, Madera, Ábalos, sino muchas ciudades de Chihuahua, la propia Chihuahua y algunas ciudades de Sonora, de Durango, algunas partes de Coahuila y por supuesto todo Texas en Estados Unidos, Arizona, y de ahí para arriba están prácticamente congeladas. Y eso genera muchos problemas. Uno de ellos es justamente que no se puede surtir de gas natural para las plantas eléctricas de nuestro país y ha provocado un apagón que dejó el día de antier y el día de ayer y hoy un porcentaje ya menor a 8 millones de personas afectadas, 2.200 empresas maquiladoras básicamente, la falta de comunicación, por supuesto, a través de la falta de energía, el caos vial, y en Texas, desafortunadamente, ya están explotando los ductos porque, como usted sabe, si se congelan, pues generan un problema enorme que están explotando los ductos de los departamentos y hemos tenido desafortunadamente personas que han fallecido en esos estados. En nuestro país no se reportan fallecidos por los apagones, pero sí muchos estragos a la economía. Es un problema. Ese es uno de los primeros temas que vamos a tocar el día de hoy, así es que quiero pedirles su opinión. Ricardo del Muro, ¿te parece bien si inicias con ese tema? Sí, claro que sí. Pues sí, lo que sí sabemos es que la parte centro de Estados Unidos y principalmente en Texas se está dando una situación de una nevada muy intensa y que esto ha generado, obvio, que se concentren las cargas de energía porque la gente pues utiliza la calefacción y esto también pues ha generado problemas en el abastecimiento de gas, las famosas sobrecargas. Ahí creo que tiene que hablar un experto. Y también lo mismo ha sucedido, que esto ha generado los apagones por la relación que existe, según la información, entre Estados Unidos y el norte de México. La parte de las nevadas solamente se están dando en el centro de Estados Unidos, es decir, todo lo que es la parte de las rocallosas para el centro. Tengo entendido que en Nueva York está el clima templado y en Florida el clima también está templado.
pero igual que en el caso de México, las fallas se están dando en los estados del norte, principalmente Ciudad Juárez, ¿no? En Chihuahua y en Monterrey, y que son lugares en donde ahorita se están registrando Sí. fuertes nevadas. Muy bien. Maestro Gilberto Zavala, México se quedó sin gas natural que le surtía a Estados Unidos y se ha despertado una polémica. Dicen que le cerraron las válvulas intencionalmente y es porque la relación entre México, particularmente entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Biden, no ha sido la más cordial desde que tomó posesión o desde que ganó la elección, y que esto ha sido más bien una vendetta. ¿Tú crees que subyace algo de esto o en realidad es un problema técnico? A mí me parece, Ricardo, perdón, Víctor, que esto de los frentes fríos, de una u otra manera, y lo que está ocurriendo en el estado de Texas, creo que pues nos trae para varios países o estados de Estados Unidos y varios estados en México, más de 22 estados, aquí en esta semana han vivido los apagones, pero mayormente allá por los frentes fríos de manera intensa, de manera extraordinaria. Entonces, ahí en el estado de Texas hay dificultades mecánicas, problemas de suministro de gas, los efectos por las condiciones climáticas extremas ya que están viviendo del invierno, que todavía viven del invierno, y hay más o menos 2.7 millones de hogares sin electricidad. Hace unos momentos, el gobernador de Texas anunció el cese temporal del suministro de gas. Productores para fuera del estado de Texas, para que se provean de energía y puedan ayudar a los hogares. Ahí me parece que este tema debe de ser de la mayor empatía entre las dos naciones, porque México recibe también parte de Texas o de los productores de Texas energía. Entonces es una situación extremosa, al grado que vemos en las redes sociales, en los noticieros, que están ocurriendo la aglomeración de gentes en lugares públicos para mantenerse en calor, porque las temperaturas me parece que están abajo de menos 15 grados centígrados. Entonces, yo no creo que sea político. Yo no creo que sea político, es una situación lamentable. Fíjate, Queta, que en el problema que tenemos, bueno, hay un problema científico técnico, que el caso de la electricidad que no se puede acumular. En realidad, la electricidad se genera y se tiene que dirigir hacia los centros de consumo, y lo que hacen las compañías, en el caso de México, las CFE, es administrar, dirigir de un lado a otro. ¿Cómo se genera la energía? En el norte, mucho de la energía se genera a través del gas, pero México no tiene gas natural. Aunque no lo creamos, en México se genera gas licuado, es decir, el que sale del petróleo, pero no el gas natural. No tenemos o no se han explorado, digamos, yacimientos de gas natural. Se supone que hay mucho gas natural justamente aquí en Chiapas. Entre Chiapas, Tabasco y Campeche hay un yacimiento que está inexplorado, pero que se supone científicamente, la NASA lo tiene, digamos, identificado, que tenemos mucho gas, muchísimo más gas del que se presupone, pero hoy le estamos comprando gas a Estados Unidos, a Texas, y resulta que en este momento las decisiones como estas de cerrarle, digamos, el suministro a los contratos, en el caso particularmente a México, pues nos puede dejar en una condición de mucha vulnerabilidad. Esto lo hace, digamos, este tema llega en un momento oportuno por lo que está ocurriendo en la propuesta del presidente de la República de modificar, digamos, el tema del suministro eléctrico. Necesitamos generar nuevas plantas de energía, otras plantas, digamos, a través de otros medios, plantas naturales, energía eólica, por ejemplo, que sí se puede seguir produciendo, o es el momento de, digamos, seguir abasteciéndonos de gas natural. ¿Cómo ves, Queta? Es un tema técnico, básicamente. Sí, es un tema técnico en el que yo no soy experta, ¿verdad? Pero lo que sí puedo señalar es que
lo que está pasando en estos momentos desde hace 3 días ha ocasionado un desastre, ¿no? Terrible en estados, inicialmente cuando dijeron que Texas había cerrado la llave de gas, afectó a 20 municipios del norte de México, que en estos momentos está sufriendo las bajas temperaturas. Eso también nos lleva a un problema de salud, ¿no? Por las neumonías, junto con el COVID y otra serie de enfermedades que son producto de esta época invernal. Hay mucha necesidad en esta zona de calentadores que sobreviven gracias a la energía eléctrica, gracias al gas natural. Entonces México tiene que reflexionar y decir, esto no debe volver a pasar, ¿no? Claro. Porque no puede ser una situación que sea una constante poniendo en peligro a personas, sobre todo personas de la tercera edad, o niños también, o personas que están en condiciones de vulnerabilidad por enfermedades, ¿no? Que estén de por sí enfermas, y el hecho de estar bajo estas temperaturas, pues los hace más vulnerables. No es posible que esto suceda, ¿no? Pero además es curioso, porque aquí en Chiapas simplemente tenemos muchos municipios indígenas que de bajas temperaturas y que yo no sé cómo sobreviven, ¿verdad? Yo no entiendo. Que no tienen electricidad, claro. Que no tienen electricidad, que no tienen esta comodidad de los calentadores, que sus techos son de láminas, que muchas veces hay hoyos en las viviendas donde se cuelan corrientes de aire frío, y además también en época de calor sufrimos unas temperaturas, los últimos años hemos sufrido temperaturas muy altas y tampoco las viviendas están en condiciones por bajo poder adquisitivo. Déjame decírtelo también, no tienen aire acondicionado, no tienen pues todas las condiciones que en otros estados. Simplemente en Tabasco, cuando vamos a Tabasco, vemos que más viviendas que Chiapas tienen aires acondicionados, ¿no? Sí. O vamos a otras partes del país, o vamos a Estados Unidos, ¿no? Las viviendas en Estados Unidos están preparadas para el calor y también para las bajas temperaturas. Pero no tienen electricidad, ese es el problema. O sea, aunque tengas, digamos, la tecnología, no tienes la forma de abastecerla. Y es lo que está ocurriendo ahora. O sea, entonces, y ya ordenaron cerrar el gas. Debe ser una gran reflexión, como tú bien señalas, ¿verdad? Para las políticas energéticas que el presidente quiere emprender, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos es energías baratas, energías accesibles a la mayor parte de la población, y no querer resucitar monstruos que por ser símbolos patrios y ser símbolos de una época que en un momento dado pues ya pasó, ¿verdad? Estamos viviendo otra época y otras necesidades. Fíjate que está, Ricardo del Muro, te preguntaría lo siguiente. Fíjate que la actitud que tiene Estados Unidos es bastante comprensible, o sea, abastecer primero a su gente. Digo, lo mismo ha hecho México en muchos casos, y es el discurso del presidente. Primero México, y tener una política, digamos, de autosuficiencia. El problema en el tema eléctrico es que no tenemos, insisto, gas natural, y va a ser muy difícil que podamos generar la energía eléctrica con el gas que no es de nosotros, digamos. Y por lo tanto, la reforma eléctrica o la reforma energética debería, a mi juicio, orientarse más a la generación de energías limpias, lo cual sí tenemos. Es decir, ahorita en el norte, por ejemplo, con este frío, nosotros todavía podemos generar energía a través de las corrientes de aire que tenemos en varias partes del país, y también el calor, digamos, energía eólica, energía solar, y también, por supuesto, las presas del sur que proveen de tanta energía al centro del país. ¿Es el momento de replantear o es el momento de continuar con la misma lógica, Ricardo del Muro? Bueno, pues el asunto es de que se deben creo que es fundamental el hecho de que se deben de poner a trabajar en forma efectiva las hidroeléctricas. Creo que es lo más a la mano que tenemos. Siempre en lo que se refiere a los otros proyectos de otro tipo de energía, la energía solar, la energía eólica,
todavía creo yo que no están en una capacidad para dar un abasto, aunque ya tenemos algunos establecimientos, principalmente aquí en el Istmo de Tehuantepec, lo podemos estar viendo también en el norte del país, pero todavía es un abasto bastante marginal. Y bueno, esto se tiene también que resolver en el sentido de que se defina la posición de la industria privada en el caso de las energías no renovables. Pero por el otro lado llama la atención porque hasta donde tengo entendido existía o existe un proyecto que se estaba tratando de echar adelante de extender un gasoducto por todo el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Veracruz e incluso iba a llegar a Chiapas. El proyecto tengo entendido que ahí está. Está presente, sí. Y bueno, no sé ahí cómo se va a hacer, si esto es para que nosotros importemos gas o se va a buscar el abastecimiento interno. Y con lo que está ocurriendo, pues es una llamada de atención de que a veces se ha criticado mucho el aspecto de esa búsqueda de autosuficiencia en materia energética, pero bueno, creo que es fundamental. Y por el otro lado, pues también, sobre todo en la parte industrial, los apagones que ahorita se están dando en varias partes del país, incluso en algunas zonas de la Ciudad de México, tengo entendido, pues también es una advertencia para los empresarios de que en sus fábricas instalen sistemas de alternadores para emergencia, pues, porque en ocasiones pasa de que muchas fábricas no tienen algo que es elemental, que es tener una fuente de energía de emergencia para evitar que la producción se pare. Y bueno, no se diga en el caso de, no he conocido los datos de cómo está afectando esto a las zonas hospitalarias y demás, pero tengo entendido que la mayoría de los hospitales tienen emergencia para cuando se dan este tipo de apagones. Muy buen punto. Lo que sí es que, como siempre sucede, siempre pasa de que solo cuando aparece el problema, entonces la gente vuelve los ojos a reflexionar. Y lo digo concretamente porque este asunto de los gasoductos que se iban a extender o que está el proyecto de que se extiendan hacia el sureste, pues era un tema que se había quedado en el aire, no se había tocado y se sabía el proyecto. Incluso aquí, cuando se anunció, el gobernador Escandón dijo que era una muy buena opción para Chiapas. Pero ahorita ya con lo que estamos observando en Texas, de que ante una nevada, hay que aclararlo, una nevada totalmente atípica y que pues obvio a la gente la están obligando a gastar toda la energía posible e incluso ha generado muertos, pues entonces ya el abasto mexicano es para que se tenga que revalorar, ¿no? Vamos a seguir dependiendo del gas. Muy bien, Ricardo. Importado. Muy bien, pero tocas un tema muy importante. No solamente es un asunto de tener luz, porque todos decimos luz. No, energía eléctrica es algo mucho más amplio. Es decir, tener energía para las empresas, mencionaba Ricardo del Muro, tener energía para los hospitales, las clínicas. Es decir, estamos en plena pandemia y... conservar alimentos, ¿no? Y conservar alimentos. Esto de no tener energía eléctrica, pues le está pegando durísimo a la gente particularmente de Texas y de Arizona. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala, los estragos que causa en los hospitales y que ahora con la programación de los apagones que está diciendo la CFE puede afectar los hospitales o las clínicas o la producción también en el caso de México? Mira, a mí me parece que hay zonas en las que el clima es extremoso y que necesitamos, por ejemplo, de calentadores o aire acondicionado. Hay otras partes en las que tenemos personas que su trabajo depende de la conectividad, como el teletrabajo o estudios en línea. Pero también hay otras en las que se requieren de otros servicios públicos, como son los sanitarios, que requieren el agua, seguridad, el alumbrado público, aunado a lo que dice ya Ricardo. Entonces, me parece que el alcance de estos apagones y la crisis que se genera, pues representa no solo una afectación directa a la calidad de vida, sino también un grave problema de desigualdad sistémica
en un país como es el nuestro, en el que la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad financiera para realizar inversiones requeridas o la instalación de los gasoductos o buscar invertir en la producción de gas natural. Pero entonces tenemos un sistema eléctrico lleno de fragilidades, pero que a la vez hay un impulso de una nueva ley en el Congreso de la Unión, pero que no tiene de cómo mejorar el abasto de la energía eléctrica, porque claro, a mí me parece que estamos en un cambio de paradigmas en la que se busca, por un lado, problema con el internet del maestro Zavala, sí, al parecer. La lucha contra la corrupción, sí, Pero, ¿se escucha? ¿Se está escuchando, Gilberto? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Ricardo. Entonces soy yo. ¿Qué tal? Algo pasó. Algo pasó. A ver. Ahí ya volví. Sí, como que hubo un es que, ¿sabes qué? ¿No? Me están diciendo, Gilberto. Bueno, termina tu comentario, Gilberto, que está muy interesante. Y vamos con Keta para terminar este tema. Sí. Lo que estoy diciendo es que efectivamente hay una transformación de facto y hay una transformación de fondo en el país, pero que esto en breve me parece que el Congreso de la Unión le va a dar un acompañamiento normativo, es decir, van a tener que legislar. Entonces tenemos un problema que viene desde la macro, en la que peligra el desarrollo nacional sostenible, las inversiones de agentes económicos y el abastecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Y que estas crisis nos va a traer un impacto. Y me haré con algo que dice Ricardo, pero que nos debe de llevar a la población a la reflexión, a la participación, a la opinión, porque estamos, insisto, en un tema electoral en el que los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados deben de tener idea de qué estamos viviendo la población y qué es lo que nos afecta. Muy bien, muy bien. Pones énfasis en un tema interesantísimo. No es un asunto solamente de opción entre elegir entre gas natural y otro tipo de energía, sino tener la capacidad financiera para hacerlo. Es muy cierto. ¿Qué tal? Cerremos este tema porque hay otros temas que vamos a abordar. Lo que sufre la gente, o sea, la parte emotiva y la parte, digamos, ambiental, esos dos temas que están en medio de lo que está ocurriendo con los apagones. Ya anunciaron, Keta, que va a haber cortes en muchas partes del país. No obstante, generemos energía, Chiapas también van a haber cortes. De hecho, hace rato me dijeron que ya hay, en algunos lugares ya están los apagones. Bueno, aquí en Chiapas han sido mínimos, pero sí se han sufrido. Están dando, sí, algunos mini apagones, ¿verdad? Sí. Y en la Ciudad de México también. Yo recuerdo que cuando éramos chicos, no sé, que estábamos en primaria, era muy común los apagones. Y, por ejemplo, en época de lluvias, a partir de que empezaba la lluvia, sobre todo cuando había tormentas eléctricas, pues iba la electricidad y hasta por varias horas, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos encantaba porque era como de miedo, ¿no? Pero sin embargo no le dábamos la importancia que significaba estos apagones de varias horas para muchas empresas, para los hospitales, como bien se dice actualmente, para la conservación de los alimentos. A nosotros se nos hacía como juego. Yo supongo que a partir de que el gobierno empezó a invertir en el tema de la energía, pues los apagones fueron disminuyendo. Pero ahora que la población rebasa al gobierno, ¿verdad? Que las necesidades en materia de energía son, pues, incalculables, ahí es donde el gobierno debe de revalorar, revisar. Hay una comisión de energía en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en el Senado, que debe también replantearse y ver la parte política del asunto, ver la parte presupuestal, de dónde nuestro gobierno va a sacar recursos para invertir y ser autosuficientes en el tema, ¿no? Si las inversiones que se están haciendo no son las adecuadas, ¿verdad? Sí es importante redireccionar
el presupuesto, ¿no? Eso se Sí, tiene muy que bien, hacer desde muy bien. eso. Muy bien, pues hemos tocado el tema de los apagones. Les decimos a todos los compañeros, amigas y amigos que nos están escuchando que hay que estar prevenidos, por supuesto que hay que ahorrar energía eléctrica, eso de todos modos, y que, bueno, pues estemos prevenidos lo que puede ocurrir. Hoy sobre ese tema de los apagones abordamos pues los estragos que pueden causar en las empresas, como decía Ricardo del Muro, la necesidad de un replanteamiento financiero, como decía Gilberto Zavala, y los daños que le puede ocasionar a la población, como decía Queta. Es un tema muy profundo, muy importante. Quiero saludar a la gente que nos está, los compañeros que están con nosotros ahorita en vivo. Betty Macal, muy buenas noches, gusto saludarte. Marta Pérez toca un tema de las vacunas, que es justamente lo que vamos a hablar más adelante. Ahorita, Marta, vamos a hablar de lo que estás diciendo. Jorge Morales dice, también nos habla de las erupciones, 3 países en Italia, en el Etna y en Guatemala. El tema de las erupciones es un tema importante también. Saludos a Miriam Escudero Villamil en la Ciudad de México. Saludos a don Mateo y a don Leonardo. Araceli Hernández Gómez, que nos manda saludos. Cristo Moreno dice, ¿qué dirá el senador Samuel García que los del sur descansando y teniendo energía eléctrica y los del norte no? Bueno, pues seguramente tendrán un comentario. Ya lo vieron ustedes también por ahí regalando cobijas. Teresa Mendoza dice, ahora sí está haciendo efecto el calentamiento global y después será peor si no tomamos conciencia y cuidamos el planeta. Muy acertado este comentario, yo lo comparto 100%. El tema ambiental y del calentamiento global es el que está en el fondo de todo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Lili Calderón, que nos manda saludos. Lisette Escudero, Miriam Escudero, saludos desde el Estado de México. Sara Maldonado dice, ahora deberían valorar más al estado de Chiapas, ya que hay otros estados que no producen energía y no pagan el servicio. Es cierto, Chiapas ha sido un proveedor de energía eléctrica durante muchos años, parece que ha venido a menos porque se han hecho otras fuentes de energía, pero afortunadamente hay muchas formas de energía que Chiapas puede generar y no están volteando a ver. Es cierto lo que dice Sara Maldonado. Saludos a Yesenia Suárez, saludos a Araceli Hernández. Vuelve a decir, Araceli vuelve con el tema del calentamiento global, lo estamos provocando nosotros mismos, y si no reaccionamos, viene lo peor. Araceli coincide con el tema, con la opinión de Bill Gates, que justamente está diciendo lo mismo, el tema del calentamiento global y los efectos. Vida González, le enviamos saludos, y también a Hueva Gallegos. Muy bien, saludos a todos. Ahora vamos con el otro tema que nos está sugiriendo y que lo teníamos como un tema importante. Marta Pérez dice, el tema de las vacunas es un desastre. Muchas personas ni saben que ya están vacunando y se tienen que registrar. Muy bien, pongamos en contexto. Iniciaron las vacunas después de muchas promesas, después de que no había vacunas y que se hacía planes para vacunas, pero que no se aplicaban. Y al empezar a aplicar estas vacunas, ha despertado nueva polémica. Una, que están pidiendo la credencial para votar; otra, que se fueron a municipios que quién sabe por qué se eligieron así; otra, que la operación, es decir, la logística no es la adecuada; otra, que se hizo un sistema para registrar a los adultos mayores, para empezar con los adultos mayores, y que no se está siguiendo el sistema. Sin embargo, ya hay vacunas. En el estado de Chiapas, nada más para hablar del estado de Chiapas, llegaron hoy 10,000 vacunas que se supone que deben de estar orientadas a vacunar a los médicos y enfermeras que recibieron la primera dosis, pero al parecer ya hay por ahí algunos casos en donde dicen que no, que están vacunando a otras personas que no deberían. Es decir, es toda una polémica. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, todos o la gran mayoría tiene la intención de vacunarse y es la gran esperanza a esta gran pandemia del COVID. Maestro Gilberto Zavala, ¿por qué no empiezas ahora tú sobre el tema de las vacunas? ¿Cómo ves? ¿Te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece este plan de vacunación? ¿Cómo se está dando? Mira, como todo nos causa polémica. Alguna vez yo comentaba de aquella anécdota del viejo, el niño, el burro y las personas. Es decir, por donde se inicie o como se inicie, siempre va a ser crítico. Pero lo cierto es que vivimos una crisis compleja en la que pues llegan a Chiapas de un promedio de 800,000 vacunas que llegan al país. Una parte la destinan a Chiapas, particularmente a 3 o 4 municipios: Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Escuintla, y que el reto es mayúsculo en el país: vacunar a 15.7 millones de personas adultas
Ese es el gran reto. ¿En dónde se nos vuelve complejo el asunto? Cuando se pone una plataforma, cuando se registran, hay problemas para registrarse, se cae el sistema, y finalmente llegan las vacunas. Cuando llegan las personas que ya se inscribieron, hay la gran cola y tienen que pasar al segundo o al tercer día, les piden la credencial de lector, les piden 2 copias, está la seguridad nacional, está el personal médico, están los famosos siervos de la nación. En fin, se vuelve complejo porque pareciera ser que está de fondo politizado el tema. Gilberto Zavala, pero te preguntaría lo siguiente. El Estado mexicano, este es un tema de prioridad nacional, ¿no? Sí, no hay otro tema, digo, más importante que las vacunas. Y el Estado mexicano, con toda la burocracia que tiene, con toda la estructura que tiene, con todo el poder que tiene, no es posible que tengan una estrategia adecuada para poner vacunas, que además no son millones, solamente tenemos un número determinado de vacunas, digamos. Es decir, todo el Estado mexicano, con todo el poder del Estado mexicano, no puede haber una estrategia adecuada para que en realidad se disminuya toda esa polémica que estamos diciendo. Y mira, Vic, se lleve a cabo de que se cumpla el programa de vacunación, va a depender la otra crisis que traemos, que es la económica, la reactivación económica. Pero ¿por qué se vuelve frágil, se vuelve débil esta programación de la vacuna? Porque me parece que los actores que deben de estar involucrados mayormente, como son las autoridades municipales, las autoridades de salud en los estados, particularmente Chiapas, me parece que falta ahí comunicación. Y si no tenemos comunicación, si no hay organización entre los adultos mayores, porque como bien dice el comentario de uno de los que nos acompañan en el lado, están que ya deben de acudir a los módulos de vacunación, y traemos problemas porque se dice que el personal médico de la costa, que es en donde se está vacunando, en el caso de Chiapas, es donde la primera dosis. Entonces, todo esto nos genera desconfianza, nos genera incertidumbre y, por supuesto, molestia. ¿Por qué estamos fallando? Por la falta de comunicación y falta de organización. Muy bien. Keta, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo se está dando la vacunación? Mira, que sabemos en primer lugar, pues es bueno que ya esté la vacuna, ¿verdad? Sí, claro. Con todo y sus broncas. El otro día comentábamos, Ricardo, que hubiera sido mejor la China, la CanSino, porque es solo una dosis, ¿verdad? Y no tendríamos que tener doble vuelta. No sé si la CanSino será más efectiva que la de AstraZeneca, ¿verdad? Que es un laboratorio mucho más conocido. Sobre todo por este asunto de la dificultad administrativa para aplicar 2 veces a la misma persona, ¿no? Sí, 2 veces es bastante complejo. Si una vez es complejo, claro, 2 veces es más complejo. Entonces decíamos, sí, pues, bienvenida a la CanSino, ¿verdad? Que es creo que es de las únicas que solo se aplica en una ocasión. Por otro lado, tenemos que a pesar de que nos registramos en una plataforma y que esperábamos ser llamados o recibir un correo electrónico que nos informe en qué fecha vamos a vacunarnos, a dónde tenemos que acudir, en esta parte es donde se ha fallado, ¿no? En esta información, por ejemplo, a los adultos mayores que reciben recursos de los programas de gobierno, pues ya hay un padrón, hay un teléfono, hay formas de avisarle, y sin embargo no se ha hecho. Entonces, ¿por qué se da esta falla? Les cuento, una amiga en la Ciudad de México acude el domingo pasado al tianguis de su colonia, porque va a misa que está cerca de ahí del tianguis, y le informan que ya están vacunando. Ella ni está informada que ya están vacunando, ella está en espera que le llamen o que le manden un correo electrónico, y pues se lanza a que la vacunen. Le tocó una buena cola, pero teniendo en cuenta el número de habitantes de la Ciudad de México, creo que a mi amiga le fue bien. Y entonces se comunica con otras amigas que se van al lugar de ella a vacunarse. Ella vive en San Jerónimo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces todo ha sido de correr la voz entre los amigos y las amigas, ¿no?
no hay una Coincides, información oficial. coincides con Gilberto que es un tema de comunicación, o sea, que no se ha Es comunicado un tema de adecuadamente. comunicación, exactamente. Y luego aparte que durante tanto tiempo, pues ya tenemos cuántos tiempo encerrado, un año, ¿no? Ya casi vamos a hacer año y medio. Y entonces se ha generado una serie de rumores sobre la vacuna, si nos van a poner un chip, si vamos a, si la vacuna nos va a producir otras enfermedades, bueno, toda una polémica. Y entonces muchas personas no quieren vacunarse por ello, Es cierto, eso también, ¿eh? ¿no? Pero no sé si muchas, o sea, y ¿qué aún porcentaje personas nos sabemos? leídas y escribidas, ¿verdad? No quieren vacunarse, Sí, ¿no? Y sí. entonces luego que, por ejemplo, que si te quieren tomar la foto y te piden una copia de tu credencial del INE, pues no la des y no te dejes tomar la foto porque a partir de eso va a haber un fraude electoral, ¿no? Que a partir de la vacuna se está cocinando el fraude electoral. Sí, Entonces hay una serie de rumores que también provocan que si la vacuna es nuestra fuente de salud y es nuestra fuente de protección, muchas personas influenciadas por esta cuestión política, ¿verdad? Dicen, pues me pongo la primera dosis y si me obligan a tomarme una foto, pues no me la tomo y no recibo la segunda muy bien, dosis. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues es un tema de comunicación según tu opinión y la de Gilberto Zavala, pero Ricardo del Muro, cuando se eligieron los 333 municipios, no dijeron cuáles eran los criterios. Yo he leído algunas cosas por ahí, pero no dijeron cuáles eran los criterios y tampoco hicieron esta comunicación previa. Y eso ha generado un poco de, pues esto que está diciendo Queta, que a veces se van a vacunar los que saben porque se corre la voz por las redes, pero los que se deberían de vacunar en esos municipios llegan, siendo efectiva la logística y está generando toda esa expectativa electoral. Te pediría tu opinión primero sobre este tema de logística y luego entramos, si quieres, a lo electoral. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Bueno, el hecho es de que la realidad también hay que también evaluar el asunto. Tenemos ya la vacuna, se está vacunando y mucha gente conocida han señalado que han ido a los centros de salud. Un conocido mío en la Ciudad de México, precisamente en San Jerónimo, subió a su página que estaba formado en la fila, que llegó temprano, que lo atendieron bien y que le aplicaron la vacuna y que le van a decir que cuándo le van a avisar para que lo vuelvan a atender. O sea, hay bastantes, y bueno, y en la televisión también hemos visto testimonios de que se está aplicando la vacuna, las filas son largas, pero hay gente que llega demasiado temprano por temor a quedar fuera, porque aquí en México, pues finalmente tenemos la cultura de las filas y que hay que llegar temprano para ser atendidos. Creo que esa parte de la burocracia es una característica de nuestro país, pero la realidad es de que sí está avanzando y hay testigos de que está avanzando la campaña de vacunación, por un lado. Y por el otro, hay una serie de rumores en el sentido de que está fallando, de que no se van a poner, pero yo al menos tengo conocidos y testimonios de gente que se la ha puesto. Sí ha habido irregularidades, por ejemplo, gente de Tuxtla Gutiérrez que le correspondería ponerse aquí la vacuna y que supo que la estaban poniendo en Arriaga y que se fue en Arriaga a ponerse o a la costa, ¿no? No sé si eso en un momento determinado vaya a alterar la logística. Y también, pues, algo que, no que se da en una forma, desgraciadamente, por ignorancia, en muchos casos, por creencias religiosas, de personas que no quieren vacunarse. Que en el caso de Chiapas trascendió que un municipio entero estaba en contra de la vacuna porque pensaba que al contrario, que eso era una estrategia del gobierno, que porque los iban a inocular, que los iban al contrario, se iban a inocular el virus, iba a ser al revés. Y bueno, a mediados del año pasado tuvimos incluso intentos de linchamientos contra los trabajadores del dengue, porque se llegaron a las poblaciones y
y la gente salió el rumor de que estaban esparciendo el virus en Mangué. Acuérdate de Carranza, Ricardo, cuando... Sí, por eso me refiero. Entonces, sí, eso da una idea del nivel de ignorancia y de atraso que tenemos, no solamente en Chiapas, sino en muchas partes del país. Ahora, por el otro lado... Ricardo, pero antes que pase el otro tema, pero dice Queta, por ejemplo, hace una anotación interesante, donde dice que no es solamente la gente, digamos, con menor nivel educativo, sino gente con la que se presume que tiene nivel educativo alto, también está negándose de alguna manera, digo, serán los menos, pero están negándose a ponerse la vacuna. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, lo que es la parte, está bien claro de que la instrucción no significa cultura, ¿no? O sea, incluso, sí, claro. O sea, hay gente que tiene título universitario y sigue creyendo en los horóscopos y en los milagros y en cosas por el estilo, ¿no? O sea, la ignorancia, eso es ya de cultural. Sí. Entonces, y también, pues, hay religiones que, por ejemplo, gente que evita las transfusiones de sangre y las propias vacunas. Alguna vez lo has tocado tú, ese pensamiento mágico con un pensamiento científico, ¿no? Y que se da en la vida cotidiana, eso es una realidad. Y por el otro lado, se está generando un rumor de que en ocasiones, al menos hasta ahorita, no he yo recibido de gente conocida que se ha puesto la vacuna, algún rumor que indique que le hayan pedido copia de su credencial y que lo hayan metido en un padrón electoral. Pero sí se ha empezado a generar un rumor en algunos medios de que esta campaña se está haciendo. La verdad es de que si uno ve cómo están en otros países, de que ha habido escasez de vacunas, no es que ha habido irregularidad en el abasto. México no es el único caso, se ha dado, tengo entendido, en Europa, se dio en Italia, y hay países en Latinoamérica que incluso no les ha llegado. Sí, están empezando. Entonces yo creo que dentro de todo, pues yo veo sí hay desorganización, por supuesto. El primer día fue un caos, el primer día hubo mucha confusión. Aquí en Chiapas, por ejemplo, fue el mismo caso de la plataforma. El primer día se colapsó, pero después ya yo me pude registrar. En un principio ha habido un poco de incertidumbre porque dicen llegaron las vacunas, pero no las vemos. Ya ahorita nos informaron de que se está primero aplicando la vacuna en los municipios de la costa, y que en su momento el mismo López Obrador hizo referencia a ello, se va a darle prioridad a las zonas urbanas, como que las zonas urbanas van a ser un segundo punto. Entonces, pues creo que dentro de los altibajos no está tan mal la campaña. Creo que está funcionando, puede mejorar. Y está mejorando, ¿sí? Así muy bien. Veo. Nos quedan 3 minutos y quisiera pedirles la opinión a cada uno de ustedes de 1 minuto sobre la polémica, sobre el mismo tema, pero la polémica a otro nivel, que se ha despertado a partir de que Marcelo Ebrard dice que mañana va a hacer un pronunciamiento donde dirá que los países ricos y las farmacéuticas están aliadas para negarle o para retrasarle al menos las vacunas a los países pobres. Esa es la idea que soltó el propio Andrés Manuel López Obrador hace un par de días. Pregunta concreta, respuesta concreta. Queta, cerramos el programa con estas reflexiones. ¿Crees que hay un complot a nivel mundial entre farmacéuticas y países ricos para no darle las vacunas a los países pobres, o en realidad es un tema de abasto, escasez natural? ¿Cómo la ves, Queta? Bueno, es una cuestión de recursos, ¿verdad? Hemos visto cómo naciones ricas pues tienen la posibilidad de acaparar las vacunas, ¿no? Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y entonces eso también hace que los fabricantes de vacunas, los laboratorios, pues retrasen las entregas a los países que en un momento dado no le hicieron el pago a tiempo, ¿no? Pero se practicó entonces, con Birmex a nivel de la ONU. Yo no creo que sea un complot, ¿no? Sino es cuestión de recursos.
Pero se hizo un mecanismo con la ONU, donde se suponía que iba a haber una distribución, digamos, equitativa, y no funcionó. ¿Qué tal? Sí, pero, por ejemplo, finalmente los laboratorios son comerciantes, ¿no? Y entonces ponen a su disposición las vacunas y el precio de las vacunas. Y llega, por decir, Estados Unidos o Alemania, y le dice, quiero 1 millón de vacunas. Y aquí está el dinero. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que sí hay acaparamiento? ¿Sí están acaparando? Hay un acaparamiento. En eso sí estoy de acuerdo que hay un acaparamiento, ¿verdad? Por los países que tienen más recursos, que impiden que... Entonces es justo el reclamo de Andrés Manuel López Obrador y el reclamo que va a hacer. Porque entonces, si la ONU hizo ese llamado, pues debió de haber regulado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tal? Ricardo del Muro, ¿qué opinas sobre este pronunciamiento? Pues yo creo que es muy atinado y sobre todo es aprovechar, no hay que olvidar que México está aprovechando su puesto que tiene ahorita en el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, sí. Entonces eso pues le va a dar definitivamente le va a traer reflectores y creo que es justo, o sea, lo que está ocurriendo no es tanto que sea un complot así maligno, sino pues que eso es consecuencia del mercado, de que, como bien decía la maestra Queta, los más ricos, los países más ricos, caso concreto Estados Unidos, que tiene más de su abasto, y creo que compró vacunas de más, sí. Lo tiene satisfecha su demanda, y por el otro lado, pues tenemos, como siempre sucede, países que ni siquiera han tenido posibilidades de que les llegue una sola vacuna. Muy bien, entonces, Ricardo. la posición de México creo que pues es bastante... Está aprovechando bien la posición que tiene ahorita en el Consejo de Seguridad y ojalá que tenga eco su llamado. Muy bien. Maestro Gilberto Zavala, cerramos el programa con tu reflexión sobre la misma pregunta. Mira, yo digo, primero habría que preguntarnos si somos un país rico o un país pobre. A veces uno, a veces somos lo otro. Sin embargo, México tiene el privilegio de que aquí mismo, en Querétaro, Monterrey, se están haciendo el envasado de cuando menos 2 tipos o 3 tipos de vacunas, y me parece que ahí tenemos el privilegio o la oportunidad de accesar a ellas. El presidente Andrés Manuel ha reiterado que tenemos 2 millones de vacunas ya seleccionadas, ya compradas, y que estamos en espera de que se dé la producción y obviamente nos la entreguen. A mí me parece más bien... ¿Es justo el reclamo o en realidad es un oportunismo político? Me parece que es un reclamo en términos de oportunidad para que se le otorguen vacunas a todos los países y no solamente a los países más ricos. Es decir, no necesariamente somos la víctima, sino más bien creo que es en la intencionalidad de abogar por otros países que están en condiciones mayormente difíciles que las de México en términos económicos. Muy bien, es un reclamo de justicia, diría Gilberto Zavala. Muy bien. Pues con eso estamos cerrando. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Queta. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Nos vemos mañana en un programa más en contexto para tener la opinión de ustedes y para seguir reflexionando sobre los temas sociopolíticos, socioeconómicos del mundo, de nuestro país y de nuestro estado. Muy buenas noches. Buenas noches. Contextos.